David, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes, muchas gracias. Muy importante este tipo de eventos y felicitaciones al equipo de Sigila por promoverlo. Hace rato hacía falta un equipo así haciendo este tipo de actividades. Bueno, yo quisiera tratar de ser tan conciso y sucinto como me es posible para que realmente podamos conversar un ratito. Gabriela de cierta forma cubrió muchos temas importantes y me gustó mucho ese énfasis en hacer la solicitud no es suficiente, los datos no son suficientes, es el proceso que viene después, el ejercicio de los derechos y la defensa en este caso en nuestro país donde el acceso a la información pública está en retroceso. Déjenme ahora compartir mi pantalla, a ver si me funciona esto. Em, a ver, creo que es esta. Si es que no es puro tabs. Ahí creo que están viendo mi pantalla. Bueno, Reacción, para la gente que no conoce, es una organización, como mencionó Beatriz, anticorrupción de Ciudad del Este. Este año estamos cumpliendo 10 años de trabajo. Un orgullo es que entre las personas que estuvieron en el proceso de desarrollar Reacción estaba Pilar Cabrera, estaba Romina Cabrera también, y creo que están apoyando de cierta forma ahí el trabajo de CILAB. Les invito por favor a que sigan nuestro trabajo y les puse abajo el hashtag, el de las redes sociales. Y lo que voy a tratar de resumir acá es un trabajo de nuestro quinto informe de monitoreo de ejecución física del FONACIDE. Lo hacemos desde el 2015 y es un informe que integra el análisis de datos de 3 ministerios, básicamente, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que no es un ministerio, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Educación, y en algunos casos tenemos que recurrir a solicitudes de acceso a la información pública, entonces al Ministerio de Justicia, para poder manualmente cargar ciertos datos. La complejidad, aunque es lo que voy a tratar de enfatizar, como van a poder ver en las siguientes presentaciones, se debe igual a una causa que es más humana que técnica. ¿Qué pasa si la escuela se desmorona? Un problema que suelo ver cuando presento sobre datos abiertos y transparencia, y acá y fuera del país, es que a veces nos damos mucho por la fascinación de lo técnico, de los datos, de las visualizaciones, últimamente de inteligencia artificial, machine learning y otras cosas, y nos olvidamos del aspecto humano. Y el aspecto al final del día, el humano es el que nos motiva y que nos trae de nuevo y que nos hace trabajar por mejorar la realidad. Y a veces, y eso debemos decirlo mucho más que se suele escuchar, el tecnosolucionismo tampoco es el camino para el cual vamos a poder transformar transparencia en rendición de cuentas. Y para que tengan una idea, en el 2013, en el 2010 empezamos con nuestro primer proyecto, en el 2013, hace 7 años, iniciamos el monitoreo del FONACIDE cuando el FONACIDE recién se distribuía. El FONACIDE se creó a fines del 2012, las primeras transferencias se hicieron ese año, y desde ahí hasta ahora el, el proyecto ha hecho cosas bastante innovadoras, como por ejemplo en el 2014 haber creado el primer mapa del proceso administrativo del FONACIDE, que no es este mapa, este solo es una forma visual de ver lo que monitoreamos, para que se den cuenta que no monitoreamos ni esto ni esto. El FONACIDE tampoco es bueno en términos de comunicación, porque se le dice FONACIDE, se le asocia a lo que se envía a los municipios y gobernaciones, pero es mucho más que eso. Nosotros monitoreamos este año y el año pasado, este 28,5%, solía ser 25%, una pequeña modificación que se destina luego en proporción de 80 a 20 a municipios y departamentos. No hacemos el monitoreo de los departamentos, solo de los municipios, y en este caso los municipios afectados, y nos enfocamos en infraestructura. Incluso solo este camino y solo para el municipio de Ciudad del Este es suficientemente complejo como para tomarnos un año de trabajo cada año. Entonces, ahí, para reiterar lo que decía Gabriela, hay que mapear. Este es un extracto de una publicación mía en una revista académica internacional, que después les voy a mostrar los efectos, pero que también hay que monitorear dónde están los datos abiertos. Y si ustedes ven, los datos abiertos se crean y se generan en una cantidad de partes.
todo el proceso acá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, los gobiernos locales, hasta que llega a la escuela, y hay silos entre los datos, uno que iba antes al Contralor Fonacide, ahí está Rodrigo, que fue quien lo desarrolló, y el otro silo está en el portal de contrataciones públicas y su herramienta. Y esos problemas de que todos estos recursos se mueven y que hay una cantidad de datos que están corriendo después, se transforman también en problemas de monitoreo. Y lo que quiero enfatizar, si es que se van con algo hoy, es esto. Hay un ciclo no muy mencionado de cómo nosotros vamos de la publicación de los datos, de la oferta, a la intermediación, que no es trivial, porque en la intermediación está esta demanda que requiere capacidad técnica. O sea, cuando hablamos de datos abiertos, obviamente estamos hablando de datos estructurados en formato de tabla, CSV, Excel, PDF, de acuerdo a la licencia que tengan. Y necesitamos alguna persona o que sea buena con Excel o algún formato abierto, un tipo de software que pueda leer ese tipo de formato. O necesitamos personas que también sepan programar. Esas son personas, perfiles que necesitamos. Pero necesitamos también personas con un perfil que entiendan la política pública. Porque ese entendimiento de la política pública es lo que después te permite hacer comunicación con estrategia. Que pueden ver acá que son dos pasos imprescindibles. Y los divido en dos porque la comunicación primero tiene que ser interna. Y esto lo mencionó de cierta forma también Gabriela. Internamente es fascinante empezar a vincular datos de 3 municipios y luego ver qué tipo de gráficos nos dan, cuáles son los insights que nos dan los datos, y de ahí empezar a entender por dónde deberíamos ir. La comunicación externa es otra cosa, la que nosotros hacemos ahora a través de infografías al estilo Pictoline, o que ustedes conocerán mejor como el estilo que utiliza el surtidor para presentar su información, para que le llegue a la gente un mensaje que movilice, y recién ahí hay la posibilidad de la rendición de cuentas. Entonces, en este círculo, lo que no se valora mucho es que no es solo, no termina primero con que la transparencia en la apertura, en la primera parte, ya es transparencia y que eso inevitablemente lleva a rendición de cuentas. El camino no es directo acá entre estos dos, sino que sigue un ciclo. Y nuestro problema en Ciudad del Este es que estábamos solos. Teníamos que desarrollar una organización que apenas tenían que entender, aprender a ser autodidacta en los datos abiertos, tenía que desarrollar de manera autodidacta también la capacidad técnica y luego ser capaz de hacer demanda. Luego tenía que desarrollar la parte de comunicación y la última parte también con la comunicación viene el seguimiento, la acción colectiva, la presión sostenida, que en nuestro caso son 7 años ya de trabajo, para que eventualmente lleguemos a rendición de cuentas. Teniendo en cuenta de que la rendición de cuentas en este caso, según lo que vemos en la literatura académica que refiere a la transparencia y los datos abiertos del uso de tecnología, suele suceder cuando una acción colectiva sostenida y disciplinada eleva el costo político de inacción. Es decir, cuando es más costoso para el político o la autoridad local o el encargado del ministerio, el departamento, etcétera, no actuar porque hay una cantidad mayor de gente que está informada al respecto. Y Ciudad del Este sucede que es el municipio más beneficiado con el FONACYE desde la creación del fondo. Desde el 2012, Ciudad del Este ha recibido casi ya 13 millones de dólares. No hay ningún municipio del país que llegue cerca de eso, ni Asunción. Pero hasta hoy, aunque aparentemente llueven dólares, no tenemos nosotros una infraestructura que pueda responder, por lo menos claramente, a esa cantidad de inversión. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta inversión en comunidad cada año desde el 2015 es un campamento en el cual seleccionamos, y somos extremadamente exigentes con esto, a un grupo de jóvenes secundarios y universitarios a quienes durante el año capacitamos sobre el proceso de administración del FONACYE. En promedio toma como 6 meses comprender el proceso administrativo del FONACYE. Y eso es bastante complicado si es que uno quiere hacer incidencia con trabajo comunitario de base. Pero es lo que hacemos cada año. Nuestra exigencia, entre otras cosas, de voluntariado también incluye que ninguno, ni en el staff, ni miembros de la asociación, ni voluntarios y voluntarias de la organización, pueden tener militancia político-partidaria por la credibilidad de la organización. La afiliación a partidos políticos es un derecho humano, pero la militancia está comprometida cuando se trabaja con nuestra organización. Y eso nos ha rendido mucha credibilidad cuando tuvimos ataques de la administración municipal.
Cada año tenemos una semana de participación ciudadana en la que hacemos una maratón de acceso a la información pública. En esta maratón de acceso a la información pública hacemos solicitudes de acceso a la información pública y recolectamos solicitudes de gente como en el 14 de mayo, que está caminando por ahí, le preguntamos si es que querría solicitar o saber algo sobre el gobierno, le llenamos el formulario y luego cargamos ese formulario a través del portal em, que mostró Gabriela. Le ponemos a todos del 2015 el hashtag quiero saber CDE y cada año recolectamos en promedio más de 200 solicitudes de acceso a la información pública como un ejercicio de presión. Entonces, de nuevo, entre más gente sepa cómo utilizar las herramientas y entre más la autoridad sepa que hay gente que sabe, mayor el incentivo para poder hacer eso. Pero también hacemos el trabajo de vínculo. Los datos son importantes, pero hay que también agotar las instancias institucionales. Entonces le acercamos a estudiantes, de centros de estudiantes, los líderes de los colegios más populosos de Ciudad del Este, a los concejales municipales y los ponemos directamente en debate. Y eso ha tenido resultados mixtos, pero lo que hace también de nuevo es visibilizar que hay una comunidad organizada. Tenemos una iniciativa desde el 2016 que se llama Periodismo Paraguayité. Ahí le ven a Alejandro Valdés del Surtidor, le ven al señor Andrés Colmán y a la señorita Sirema, Siré Esquivel, que vienen a dar talleres para jóvenes estudiantes secundarios universitarios que seleccionamos para hacer el periodismo paraguayité, que básicamente es infoperiodismo de datos, y trabajan ellos entonces para poder utilizar esos datos y escribir artículos que pueden ver en nuestro blog. Ese es otro componente, entonces otro pilar más. Hacemos talleres para de datos abiertos a directores de escuelas. Una cosa que encontramos cada año es que aunque existen todos estos portales, los directores no saben que existen y por ende no pueden exigir que sus escuelas, si son priorizadas para recibir FONACIDE, lo reciban efectivamente. Y hacemos la implementación del MEF, que es la parte más importante de todo esto. Un secreto, no tanto, pero un secreto público que solemos mencionar, y la contradicción es bastante intencional. El trabajo de análisis de datos y el trabajo de evaluación de la inversión del FONACIDE en Ciudad del Este se puede hacer desde la oficina, no hace falta visitar escuelas. Hay ciertas cosas y detalles que hacen eso. Entonces, si vamos a ir por eficiencia y por trabajo coordinado, podríamos nosotros monitorear posiblemente casi todos los municipios de Alto Paraná, si es que solo hacíamos trabajo de oficina. Pero la gente no viene ni por los datos ni por las visualizaciones. Los chicos y chicas de los colegios más grandes de Ciudad del Este se hacen voluntarios y voluntarias y vuelven a trabajar porque aunque son de colegios públicos, nosotros estamos de que entiendan de que vienen de una élite que en esos colegios públicos como el Centro Regional, el Área 1, el primer intendente, la infraestructura y la calidad de educación es mucho mejor que en escuelas que están a 2 o 3 cuadras de sus escuelas. Y cuando ellos ven esta realidad, lo que les trae al día siguiente no son los datos, no es la transparencia como concepto abstracto, es la necesidad que se ve en solidaridad con chicos y chicas que podrían haber sido ellos. Y eso es lo que moviliza después a aprender, en esa pedagogía en la que la acción promueve y compromete el contenido del aprendizaje. El último año que pudimos hacer un campamento, fueron 50 chicos, acá están los chicos secundarios del campamento Paraguayité y nuestros voluntarios de AIGA. Y hay mucho trabajo en oficina en el cual estamos nosotros leyendo PDFs de contratos y cargando manualmente los datos, los números de los contratos, muchos de sus campos, para poder analizarlos después. Entonces, de hecho, es un trabajo comunitario. Y pueden ver otras actividades que hacemos a lo largo del año. El año pasado llegamos a Hernandarias. Y acá vamos a ir más a la parte ya sí de datos. Para el FONACIDE existe una guía, según su normativa, que se llama el proceso de la microplanificación de la oferta educativa, que es una forma pomposa de decir un proceso por el cual cada año, incluso antes de que exista el FONACIDE, cada institución educativa debe identificar sus necesidades. Eso pasa luego a la supervisión regional y luego a la departamental. Y cada municipio, trabajando con las instituciones de la municipalidad y de la supervisión o del MEC, tienen que hacer un listado de instituciones educativas que son las que requieren más en el momento. O sea, un listado ordenado de acuerdo a las urgencias, donde el número 1 es el que más necesita y así sucesivamente. Entonces el 2, el 3, el 4 y suele haber en Ciudad del Este hasta 130, 150 porque son esas más o menos la cantidad de instituciones. Para complicar más todavía el tema, hay un listado de priorización
por cada una de 4 áreas. Y las áreas son aulas, sanitarios, equipamientos y otros espacios. Cada una de estas áreas tiene su propio listado de priorización. Es decir, una escuela puede estar en el top 1 para aulas, puede estar en el top 5 para sanitarios y así sucesivamente. No es correlativo. Entonces, para ver si es que realmente llegan los contratos, se tiene que hacer esa vinculación entre datos del MEC y demás. Lo que pueden ver acá, lo que está más claro, es dentro del top 5, después acá lo que está más oscurito ya es el top 6 al 10, top 11 al 16, entonces es un trabajo bastante denso de ordenar a datos para poder visualizarlos. Pero lo interesante es que esta parte debería ser la más gordita si se invirtieran bien los recursos del FONACIE cada año. Y como ven, no es así. Pero lo que pueden ver también en esta sucesión es que cada vez se queda más gordita, del 2015 al 2016, del 2017, y en el 2018, que fue la última vez que pudimos recolectar bien los datos, porque después se vino, como ustedes saben, lo de salió Zacarías, Magleo Zacarías salió, entró Prieto y una cantidad de cosas pasaron desde entonces, y eso parece hace 20 años atrás. Lo que también pudimos encontrar con los datos es que había escuelas que no eran priorizadas, pero que estaban teniendo ya 8 o 9 contratos, pero no estaban en el top 10, por ejemplo. No eran ni siquiera las 10 más necesitadas, pero recibían contratos casi todos los años. Y eso implica, como ustedes podrán intuir, que había vinculación posiblemente político-partidaria, o había relaciones entre directores y directoras y ciertos supervisores y supervisoras, o directamente con la intendencia municipal. Esas son las irregularidades que te permiten los datos. Y acá está esta es una de los gráficos de la investigación que publiqué internacionalmente, que revela el impacto que hemos logrado nosotros. Y voy a explicar los colores primero. El gris, que ustedes han de ver, es la cantidad total de escuelas beneficiadas por año. Lo anaranjado es la cantidad total de escuelas en el top 5. Y lo que es medio celestito es la cantidad de escuelas en el top 5 que recibieron contratos. Y ustedes pueden ver la comparación entre Ciudad del Este y Asunción. Tiene una cantidad de justificaciones. Y lo que ven es que del 2015 al 2017 la cantidad total de escuelas dentro del top 5 que recibieron contratos en Ciudad del Este ha aumentado. Si se invirtiera correctamente, esta área, el área de... Perdón, se fue. El área naranja debería superponerse y enfrente debería estar el área celeste. Eso no sucede, obviamente. Pero, como ven, Asunción en realidad estuvo peor en esos años. El área naranja del top 5, la cantidad de escuelas que están dentro del top 5, nunca ni siquiera, como ven acá, apenas se puede ver en la parte celestita ahora, que es la que cubre. ¿Qué esto significa? Lo que significa, luego de la revisión de los datos, es que en el 2015, en Ciudad del Este, solo el 20% de las escuelas en el top 5 recibieron FONACIE. Para el 2017, el 80% de las escuelas en el top 5 recibieron FONACIE. Este es un incremento de 400% en la correcta inversión de los recursos del FONACIE. Y la investigación que tengo, que ustedes pueden revisar en otro momento, lo que sugiere es que controlando por una cantidad de variables, este efecto tiende a ser por la acción colectiva sostenida del grupo que nosotros hemos liderado y del proyecto a través de estos años. Para el 2018 apuntaba a ser el 100%, pero entrábamos en una situación que les mencioné. Y voy a pasar muy rápido por esto, pero quiero que vean también lo importante que es la comunicación, de cómo transmitimos lo que es el FONACIE, que es algo bastante abstracto, y los datos, que también es abstracto, y cómo podemos utilizar eso gráficamente para movilizar a la ciudadanía. Entonces acá pueden ver cómo el FONACIE hoy podría ser utilizado para la reactivación económica, la urgencia de realizar obras en Ciudad del Este, que tiene como más de $1 millón como mínimo en su cuenta bancaria y no la está utilizando mientras hace cualquier otra cosa de horas. La forma de transmitir comunidad y el trabajo estudiantil también, que existen instituciones que deben participar, que pueden ver acá a la izquierda y a la derecha, en cómo tratamos de abordar y promover conocimientos. De cómo también dramatizamos en ciertos casos. Ahí me repetí una imagen acá a la derecha, pero como a la izquierda pueden ver cómo dramatizamos también la situación, que en realidad no es solo dramatización, sino hay escuelas en Ciudad del Este que, créanlo o no, cuando llueve no tienen clase, porque se inundan las clases. Y hubo veces en que nuestros voluntarios o voluntarias entrevistaron a directores y los directores se quebraban, lloraban.
Claro que también le tiene que alcanzar a los políticos. Y acá, una vez la municipalidad quiso decir que cumple con 100% la ley de transparencia y le hicimos saber. Y al presidente también, esto al inicio de la pandemia, que es los fondos ahora de emergencia nacional, que tratábamos de promover su monitoreo. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una foto en Ciudad del Este, el municipio que ha recibido 13 millones de dólares del FONACIDE, que tiene instituciones educativas. Esta es una institución priorizada dentro del top 5, que tiene una sala de clase así, sin ventanas, sin puertas, con una pizarra en el piso y chicos en los pupitres que son normales, ¿verdad? Una institución pública. Y eso es insostenible. Pero como vieron en mi presentación, los datos son una excusa, son lo básico, son lo que nos permiten hacer políticas públicas, o sea, análisis de políticas públicas que al final tratamos nosotros de que llegue a la ciudadanía, pero no son el punto en sí mismo. Y quiero cerrar ahí con dos mensajes claves, de nuevo. Individualmente, es genial que nosotros tengamos un Matías Insaurralde, una Gabriela, un doctor Juan Pane, un Rodrigo Valdés. Muy importante es que hay muchísimos casos de corrupción en este proceso de la crisis de la pandemia que evidenciaron ciudadanos y ciudadanas que se fueron al portal de contrataciones públicas a ver que algo estaba mal. El problema con eso, como con cualquier otro tipo de acción, es que si se depende de ciertas personas que tienen la capacidad por A o B motivo y que pueden comunicarlo eso muy bien o están muy bien conectados con periodistas o con personas que tienen influencia, nunca vamos a poder hacer esa mejora a largo plazo, o sea, esa presión sostenida. Y los políticos generalmente cuentan con eso. Si uno puede depender de cuándo Matías encuentre que los préstamos para la agenda digital se están invirtiendo mal o lo que fuera, depende de su tiempo cuando él pueda. Pero si los políticos saben que hay, como en Ciudad del Este, una organización que no les va a dejar mentir sobre el FONACIE porque domina el tema y porque todo el año está trabajando sobre eso y está promoviendo información y cada vez más gente sabe, entonces la corrupción no es que desaparece, es imposible que erradiquemos totalmente la corrupción. Pero lo que construimos son bloques. Una persona puede cambiar. Sandra MacLeod puede salir y puede entrar otra persona más corrupta que ella. Las instituciones no cambian de esa forma. Pero cuando Sandra estaba en el poder, su espacio, si lo imaginamos geométricamente, era grande. Lo que construimos cuando hacemos acción colectiva comunitaria son barreras que se van achicando y cada vez vamos haciendo menos espacio como para que la persona que venga no tenga el espacio de movimiento y la flexibilidad para hacer las cosas que solía hacer, porque cada vez más gente sabe ejercer sus derechos. Entonces yo enfatizo eso. Trabajemos lo de los datos, muy importante su publicación, pero la transparencia no lleva directamente a rendición de cuentas si es que no podemos hacer la intermediación y si no trabajamos comunitariamente a largo plazo para exigir cambios. Quédate atento ahí, muchas gracias.